Continuamos. obispo de donde estaba. Con el tiempo, vean lo que sucedió, ¿verdad? La cuestión era, ¿cómo llego a ser obispo de la Conferencia Anual del Sur? No, ¿verdad? Y todo se manejaba desde esta perspectiva de poder. Ya no era un asunto espiritual, religioso, sino ni siquiera eclesiástico, ya era un asunto de poder. Entonces el que estaba en el trono de San Pedro tenía el sartén por el mango. Además, papas y prelados religiosos se dedicaban a financiar proyectos de arte, arquitectura, y además iniciaban guerras, ¿sí?, con dinero que extraían de los mismos fieles. Había obispos que también eran gobernantes de su propia región, y entonces si estaban en problemas con el otro o querían más terreno, organizaban una guerra, pero pues la organizaban con el dinero que le sacaban al pueblo. Así que estos solamente son indicios nada más de lo que estaba sucediendo allí. El pueblo en general, como sucede o como ha sucedido durante tiempo, el pueblo vive una religiosidad muy diferente a la que se entiende en los niveles eclesiásticos. El pueblo vive una religiosidad que es más popular, que a veces está mezclada, ¿verdad?, que a veces es sincrética, que a veces ya no se distingue la diferencia entre lo que es cristiano y lo que no es. Estamos enfrentando, por ejemplo, en este momento, todo el asunto de qué hacemos con el Día de los Muertos, ¿verdad? Comemos pan, ¿verdad? El pan del muerto. ¿Cómo? Tamales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todas estas cosas que ahora la sociedad contemporánea considera como culturales, ¿verdad? Porque esto se dice que ya es una celebración cultural. En otras palabras, se le ha apartado su sentido religioso y se le ha dejado solamente el sentido cultural. Entonces, por eso los gobiernos organizan desfiles, apoyan estas actividades, estas otras, concursos, ¿verdad?, etcétera, etcétera, porque pues ya esta celebración no se considera como una cuestión religiosa, sino cultural. Pertenece a las tradiciones culturales de nuestro país, por decirlo de alguna manera. Así que la religiosidad popular, hermanos, hermanas, pastores, pastoras, es muy diferente a cómo se entiende en otros niveles, ¿sí? Tal vez, por decir algo, ustedes entienden algunos aspectos teológicos, bíblicos, etcétera, pero sus congregaciones tal vez no, o no como ustedes mismos los entienden, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque precisamente la religiosidad que vive a veces nuestras congregaciones no es exactamente la misma. Por ejemplo, uno de los ejemplos, la redundancia, ¿verdad?, por delante, las peregrinaciones. Se visitaba santuarios, se visitaba o se iba a venerar las reliquias de los santos. Y quien más tenía reliquias, pues recibía más gente. Y si recibías más gente, entonces recibías más ingresos. Entonces había que ir a buscar reliquias, ¿sí?
cuentan, ¿verdad?, que se decía, por ejemplo, que en Compostela, allá en España, pues están los restos del apóstol Santiago, ¿verdad? Que una iglesia tenía una astilla de la cruz de Cristo. Y no sé si esto es invención, todavía no lo he comprobado, pero por allí alguien me comentó que hubo una iglesia que dijo que tenían en una botellita sellada leche de la Virgen María. No sé si esto es cierto, todavía no he encontrado el dato histórico, ¿sí? Pero por allí anda eso. Si es una leyenda, bueno, lo entendemos, ¿no? Pero las reliquias presentaban abusos, ¿sí? Se presentaban abusos. Hubo invenciones de reliquias, se inventaron reliquias, o se aceptaban como reliquias, por ejemplo, esqueletos que ni siquiera se sabía si pertenecían a alguno de los santos o no, pero se aceptó y dijo, bueno, ahí está, y esos son los restos del fulanito de tal. Entonces, las pestilencias, las plagas, ya lo mencioné, afectaron a la población, así que se creó una psicosis, un temor a la muerte y a la condenación. Así que podemos hacerlo. Miren, un ejemplo contemporáneo es cómo se explota la necesidad de los más necesitados. ¿Cómo se explota la necesidad de los más necesitados? Con la ley de la retribución. Si tú le das al Señor 100 pesos o 1000, ¿no? ¿Sí? Entonces, mientras más siembres, más vas a recibir. Entonces, así, déjenme darles otro ejemplo. Y esto lo vivió una hermana que me lo comentó. Bueno, dos ejemplos. El pastor en uno de estos grupos nuevos dijo, a ver, hermanos, saquen el billete de más alta denominación que ustedes tengan. Y entonces, pues esta hermana sacó su billetito de 500 pesos, ¿no? Y vamos a orar para que a ustedes no les falte nada más y todo esto, y oraron. Y después dijo el predicador, y ahora pongan ese billete en la ofrenda. Y la hermana, cuando me lo estaba contando, me dijo, pastor, esa era mi semana de mi gasto. Son las nuevas indulgencias. Pero como ya habían orado para que Dios les bendijera en ese sentido, pues entonces no le quedó otra más que dar su ofrenda de 500 pesos. La necesidad de los más necesitados se explota de esta manera, hermano. ¿Sí? Y una de las cosas precisamente que veía Lutero en el asunto de las indulgencias era precisamente ese, que se estaba explotando la necesidad de los más necesitados, de los que tenían ese temor tremendo a estar en el purgatorio o incluso sufrir la condenación. Vamos a ir leyendo algunas de las tesis para que nos demos cuenta de eso, ¿sí? Entonces, involuntaria o voluntariamente, de cierta manera, la iglesia estaba vendiendo la salvación. Se le estaba vendiendo la salvación al pueblo. Entonces, la lucha de Lutero fue precisamente para decir que la salvación no se podía vender y no se podía comprar. Las indulgencias entonces realmente no valían. La salvación es un don solamente de Dios. ¿Cómo se obtiene ese? Decía Lutero, por la sola fe. Y todo esto es para la gloria de Dios. Ahí tienen una carta de indulgencias, no es una bula, es una carta de indulgencias, ¿sí? Esta fue recuperada del año 1521. Si ustedes alcanzan a ver, está escrita en latín. Y si no saben la traducción, búsquenla, porque yo tampoco.
No, no, pero precisamente esta carta avalaba la indulgencia durante estos años. La centralidad de la gloria de Dios estaba apartando a la iglesia del siglo XXI. Del siglo XVI. ¿Qué estaba tratando de hacer la iglesia de aquel entonces? Bueno, casi lo contrario. ¿Por qué? Porque estaban creando grandes monumentos, por ejemplo, como la Basílica de San Pedro, ¿sí? Estaban creando el gran, la pompa papal y cosas así por el estilo. Así que las ceremonias suntuosas, ¿verdad? Mucho de lo que, por ejemplo, se hacía se hacía en Roma, las procesiones, las vestiduras y todo esto, reflejaba mucho lo que se había hecho durante el Imperio Romano con el emperador o con los emperadores. Las ceremonias y todo lo que se hacía había sido recuperado en cierto sentido por la iglesia y adaptado de manera eclesiástica. Así que todas esas ceremonias en realidad reflejaban mucho de lo que habían hecho los emperadores y el pueblo romano anterior, y no tanto lo que incluía el aspecto bíblico o que contenía la Biblia, ¿sí? Estaban los grandes perdones, es decir, las indulgencias plenarias. Durante las cruzadas, a los que se unían a las cruzadas para ir a recobrar la Tierra Santa, se les prometía o se les daba una indulgencia plenaria, es decir, el perdón de todos los pecados que se habían cometido, y en cierto sentido incluso los que se iban a cometer. Así que no solamente era el perdón de los pecados ya cometidos, sino los que estarían en el futuro, ¿sí? Ya sabemos cómo llegó Lutero a su experiencia de la justificación. Otra palabra es el perdón. Esta declaración de Habacuc que Pablo recobra allí en Romanos, en Gálatas, en Efesios, es una declaración que pues hizo temblar los cimientos, como diría un autor contemporáneo, hizo temblar los cimientos del estatus eclesiástico de aquel entonces. Y pues esto realmente lo afirma el Nuevo Testamento, no solo en palabras, sino con los ejemplos de las personas a quien la palabra de Dios ha transformado a lo largo de la historia cristiana. En otras palabras, si hemos tenido una experiencia de justificación, es decir, de perdón de nuestros pecados, esta experiencia, diría Lutero, no nos deja nada más con la experiencia, sino que transforma la vida. Y si me dejan especular un poquito, ya Martín Lutero estaba adelantando ese otro eje de cómo hacemos teología, que es precisamente la experiencia cristiana. Si la doctrina ya la entendimos, entonces esa doctrina debería transformar nuestro interior, ¿sí? Déjenme ponerlo de otra manera. Ustedes conocen los credos, ¿verdad? ¿Cuáles son? Los principales. Hay 3 credos principales. 3 credos: el apostólico, el niceno y el de Atanasio, ¿sí? Estos 3 credos la Iglesia los ha sostenido.
Los más conocidos son el apostólico y el de Nicea. El de Atanasio no lo conocemos mucho porque no lo manejamos, se manejó mucho en la antigüedad y se maneja en la iglesia oriental, más que en la iglesia occidental, ¿sí? Pero ¿qué significa credo? El credo significa simplemente creo, ¿sí? Creo. Pero cuando alguien se le interrogaba sobre su fe, esta persona tenía que responder creo. ¿Cómo empieza el credo apostólico? Y esta fue lo que se llama, o que en la antigüedad se llamó, la regla de la fe. Y la regla de la fe era algo que se hacía con los candidatos al bautismo. Déjenme decirles que en la antigüedad hubo ocasiones en que un candidato para el bautismo tenía que pasar 3 años a prueba. 3 años a prueba, recibiendo enseñanza y mostrando con su conducta que realmente quería ser bautizado y quería pertenecer a la iglesia. ¿Sí? Entonces no era por números, no era por estadísticas, era precisamente para mostrar la genuinidad de su fe. ¿Sí? Era eso. Se les hacía esperar por lo menos estos 3 años. Y cuando iban a ser bautizados, se efectuaba la regla de la fe. Entonces, al candidato se le preguntaba, antes de ser bautizado, ¿crees en Dios? Y él decía, creo en Dios, creador de los cielos y de la tierra. Y luego se le preguntaba, ¿crees en Jesucristo? Y él tenía que responder, ¿crees en el Espíritu Santo? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, el candidato, la candidata, tenía que haber pasado ese tiempo de instrucción hasta llegar al momento de su bautizo y confesar su fe, declararla públicamente. Y quiero hacer una digresión allí, porque nosotros en muchas ocasiones realizamos bautizos, ya sea de infantes o de adultos, en un día que no es domingo. Por cultura, por costumbre, por comodidad, por la fiesta, ¿sí? Pero, pastores, pastoras, el bautismo es un rito que le pertenece a la congregación. Así es. Al bautizado o al bautizante, al candidato, a la candidata, se le está iniciando dentro de la iglesia cristiana con su bautismo. Es un ritual de iniciación. Y si no es, sí, se le está iniciando, se le está aceptando como parte de la familia cristiana. Entonces, ¿quién asiste a los bautizos si se hacen el sábado? Los invitados. Los invitados si llegan, ¿verdad? Los invitados si llegan. La familia. Y entonces es que me han dicho a mí, en mi ejemplo, me han dicho a mi pastor, es que si no voy a tener que invitar a toda la congregación. Pero, hermanos, precisamente porque allí se está iniciando al cristiano, a la cristiana, en la iglesia, es un rito que le pertenece a la congregación. Mi convicción es
personal, pero basada en lo que yo he estado estudiando, es que los bautizos, sea de infantes o de adultos, deben hacerse en el día en que se reúne la congregación. Si usted dice, no, es que nosotros nos vamos al río a bautizar, bueno, pues llévense a toda la congregación. ¿Sí? No diga nada más el que se va a bautizar y sus testigos o sus familiares, ¿no? Porque precisamente ese es algo de la iglesia. Su servidor ha hecho bautizos en el mar, pero la congregación ha estado presente. Y he tenido problemas con algunos congregantes que dicen, piensa lo que dicen, pastor, pero pues esto es mi familia, no les concierne a los demás. Así me han dicho, ¿no? Y yo he tenido que batallar con ellos. Bueno, esta digresión se va allí precisamente porque al candidato le preguntamos, ¿verdad? ¿Confiesas tu fe en Cristo Jesús? Abran su Biblia su disciplina en el ritual y vean cuál es el interrogatorio que se hace, ¿verdad? ¿Cuál es el interrogatorio que se hace al candidato o a la candidata, a los padres, a los padrinos? ¿Por qué tenemos testigos para nuestro ritual si los padrinos no dicen nada ni hacen nada? ¿Ya lo encontró, pastora? ¿Sí? ¿Quiere leer el interrogatorio? Vamos al de adultos. Al de adultos. Se arrepienten verdaderamente de sus pecados y aceptan a Jesucristo como su Salvador personal. Sígale, las otras preguntas. Creen en Dios, el Padre Omnipotente, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, y en el Espíritu Santo, el Señor y Dador de la vida. ¿Desean ser bautizados en esta fe? Sí lo deseo. Entonces, fíjense, ahí está el credo. Confiesan su fe, creen en el Señor. ¿Sí? Ahí está el credo. Entonces, cada vez que bautizamos a alguien, ya sea un infante o un adulto, tienen que expresar su fe. Tienen que confesar su fe. Y por lo tanto, tienen que conocer su fe. Así que, hermanos, y déjenme completar esto, el credo no solamente tiene que ver con el asunto intelectual, ¿sí? Porque yo puedo repetir el credo apostólico a la perfección, ¿verdad que sí? Lo puedo conocer de memoria, bien. Pero el asunto es que lo que yo creo se convierta en una experiencia también, una experiencia vivencial, una experiencia personal. Porque fíjense, la Escritura lo dice, ¿verdad? Los demonios lo saben bien, ya ven, ¿verdad? Entonces, sí, los demonios también creen, hermanos, según la Escritura, pero su creencia no los cambia, se quedan demonios. ¿Sí? Por eso, lo que yo creo, lo que intelectualmente creo, debe convertirse en una experiencia vivencial. ¿Y cómo se manifiesta esa experiencia vivencial? Se manifiesta en la transformación de mi estilo de vida. ¿Sí? Mi estilo de vida tiene que transformarse, tiene que cambiar. Porque si no, yo solamente me quedo en la parte intelectual. Y me voy a atrever, puedo hacer mi papel de pastor o de pastora sin realmente experimentar
lo que yo creo, lo que yo enseño. ¿Sí? Así que el Nuevo Testamento, en estos pasajes en particular, lo declaran y se confirma con los ejemplos de las personas a quienes la palabra de Dios ha transformado. ¿Sí? La palabra de Dios debe o hace su trabajo en transformar. ¿Recuerdan lo que dice Isaías sobre esto? Que la palabra de Dios no vuelve ¿qué? Sino que realiza. Exacto. Entonces, si la palabra de Dios ha llegado a nosotros, esta debe transformar nuestra vida. Así que, ¿recuerdan a los de Berea? La palabra de Dios, los de Berea recibieron la palabra que les dio Pablo, pero la comprobaron con las Escrituras. Fueron a ver si lo que decían era realmente la mera verdad. Pues aquí llegamos a un pequeño resumen de esas 5 solas. Pero déjenme decirles, tres fueron las que más enfatizó Martín Lutero. La cuarta, voy a decir las 3 que más enfatizó Martín fue sola gracia, sola fide, sola escritura. ¿Sí? Esas 3 en particular. Pero de forma más menos enfática fue el asunto de solo Cristo, ¿sí? Y la de solo la gloria a Dios. Entonces, estas 5 solas nos dicen que la Escritura es nuestra norma de fe y conducta. Esto lo enfatizó Martín Lutero. Rechazó lo que habían dicho los concilios, lo que decían los papas, etc. Y dijo que la única norma para establecer la doctrina y la conducta cristiana era la Biblia. ¿Qué dice, por favor, el artículo número, me parece que es el 4 o el 5? ¿El 5? ¿Alguien quiere leerlo, por favor? ¿Ok? Lean el 5, artículo 5. Las Sagradas Escrituras contienen todo lo necesario para la salvación. Por lo tanto, a nadie se le debe exigir que reciba como artículo de fe o considere como requisito o algo necesario para la salvación cualquier cosa que no se lea en ellas o no pueda ser probado por ellas. Consideramos como Sagradas Escrituras hasta allí, gracias. Gracias. Pero nuestro artículo 5, ¿verdad?, refleja precisamente ya este principio. Y voy a hablar de los artículos de religión anglicanos y que nosotros lo recibimos a través de Wesley con la edición que hizo, ¿sí? Así que este principio de la sola escritura está incluido en nuestros artículos de religión, especialmente en este 5º artículo. ¿Qué ha pasado? En las Escrituras, pues Dios se revela a la humanidad y ha declarado su misterio. ¿Cuál es ese misterio? Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este pasaje, en particular de Romanos capítulo 5, ¿verdad?, establece que incluso antes de que nosotros podamos hacer algo, ya Dios lo ha hecho, y Dios ha hecho todo, ¿sí? Dios muestra su amor.
Aún cuando éramos pecadores, ya Cristo había muerto por nosotros. Así que vean ustedes el principio de la sola escritura. Esto es algo bien importante. Voy a explicar esto en la siguiente presentación. Creo que está aquí. Si está aquí, pues la abordamos. Si no está aquí, pues en la siguiente. ¿Verdad? Es lo lógico, ¿no? Ok, es para probar si están despiertos. La sola gracia. Sola gracia. Solamente a través de la gracia es que podemos estar delante de Dios y ser salvos. Ya lo decía, ¿verdad? Efesios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. ¿De dónde proviene entonces? Por parte de Dios. De Dios. Y es un don, que quiere decir que es un regalo, ¿sí? No es lo que nosotros realizamos, sino la gracia de Dios. La sola fide. La gracia de Dios realiza su obra en nosotros solamente por la fe. En otras palabras, ya lo he venido repitiendo, no nos ganamos la gracia. No importa qué hagamos, no importa las obras. ¿Recuerdan cómo inicié? ¿Verdad? Pues estuve casado con la misma mujer 35 años, nunca lo fui. Un punto. Bueno, es lo de menos, porque es lo de más. En otras palabras, sí, no importa qué tanto nos podamos mortificar, sacrificar, etcétera, no hay algo que podamos hacer para ganarnos la gracia de Dios. Lo único que tenemos que hacer es confiar en Dios, en el don que ya nos ha otorgado. Porque si pudiéramos hacer algo para ganárnosla, pues ya no sería gracia. ¿Verdad? A veces utilizamos expresiones como las siguientes: me voy a ganar su amistad. ¿Y cómo lo hacemos? Acercándonos, haciendo esto, aquello, todo. Bueno, déjenme darles un ejemplo. Un día encontré a un hermano en una de las iglesias donde fui pastor, y él me confesó. Me dice: pastor, he sido lo peor. Chihuahua, le dije: hermano, ¿y eso por qué? Él tenía un negocio, entonces en ese negocio conocía a mucha gente, pues llegaba mucha gente, era muy popular el negocio, y entonces un día me dijo, vi a esta mujer y me gustó muchísimo, pero pues también me di cuenta que estaba casada, y entonces yo dije, me voy a hacer su amigo para conseguirme a su mujer. ¿Y saben qué pasó? Sí. Efectivamente eso. Y el congregante me lo estaba confesando, ¿no? Y entonces yo le invité a que se arrepintiera de su pecado, que corrigiera su vida y que hiciera algo diferente, que cambiara. Y gracias a Dios así lo hizo. Sí, no podemos ganarnos la gracia de Dios. Hay que tener confianza, seguridad de que creemos en la promesa del Evangelio y que nuestra justificación solamente es por la fe en Jesucristo. ¿Qué dice Pablo allí en el famoso texto de Romanos 1:17? El justo por la fe vivirá. Así que llegamos a eso. Solo Cristo. ¿Recuerdan el sistema sacramental del que hablé anteriormente?
de cómo la iglesia había propuesto este sistema y tenía uno que pasar desde el bautismo hasta la extrema unción o la agonía, y si teníamos esos 7 sacramentos, entonces casi podíamos estar seguros de que seríamos salvos. Por ejemplo, ustedes saben, por ejemplo, que dentro de la Iglesia Católica, o si no lo saben ahorita lo van a saber, cualquier persona puede bautizar. Cualquier persona puede bautizar. Bueno, hasta donde yo me quedé, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente si un recién nacido, ¿verdad?, está en peligro de muerte, entonces si le faltara el bautismo, estaría dirigido, estaría incompleto y estaría dirigido a lo que antes se conocía como el limbo. El limbo, ¿sí? Entonces, cualquier persona, aunque no hubiera un sacerdote, podía bautizar a esa criatura, si estuviera en ese peligro de muerte. Incluso se llegó a saber que había, o se podía tener la posibilidad de hacer bautizos intrauterinos. Precisamente por esto, precisamente por ese sistema, ¿sí? Entonces era necesario que recibiera el bautismo. Así que déjenme contarles otra historia, ¿verdad? También que tiene que ver con Constantino y también con muchos otros cristianos de aquellos tiempos. Ustedes saben que Constantino retrasó su bautizo. Casi cuando estaba a punto de fallecer, llamó para que lo bautizaran. Y la razón era que antes se creía que si uno se bautizaba, pues debía tener una vida completamente diferente, y si uno volvía a pecar, entonces ya estaba condenado. Ya no había forma de salvarse. Entonces Constantino y muchos otros cristianos de aquel entonces decían, no, pues mejor me espero, ¿verdad? En cierto sentido estaban como San Agustín. San Agustín fue filósofo, fue maniqueo, en fin, y pues tenía muy arraigado el asunto de la carne. Y entonces le decía a Dios, ¿verdad? Dios, dame continencia, pero no en este momento. Así que cuando vemos este asunto, el sistema sacramental había desplazado de Cristo y puesto, por ejemplo, la devoción a los santos, las reliquias, ir en peregrinaciones, etcétera, 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 todo eso. Los reformadores enseñaron que la salvación entonces se realizaba a través de la obra de Cristo. Por eso, solamente Cristo para la salvación y solamente la adoración para Cristo. Y de esta manera sí se podía obtener el favor de Dios y el amor del Padre. ¿La gloria de Dios o solo a Dios la gloria? Para el tiempo de la Reforma ya se había dividido el mundo en 2 esferas, la religiosa y la secular, y que hasta este momento nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Ya, ahora decimos, es que en mi trabajo secular, ¿verdad? Los que tienen un trabajo secular, ¿no? No, es que acá en la iglesia, y para ese entonces esas 2 esferas ya estaban empezando a definirse bastante bien. Entonces, ¿quiénes eran los que estaban más cerca de Dios? Pues los pastores y las pastoras, ¿no? ¿No han encontrado congregantes que les dicen eso?
Usted que está más cerca de Dios, pastor, ore por mí, ¿verdad? Usted, pastor, ¿qué? Pues usted es el pastor. Bueno, en el tiempo de Martín, pues los que estaban más cerca de Dios eran los monjes o los sacerdotes. Entonces, ellos eran los representantes de Dios ante los seres humanos, ante la congregación. Ellos tenían una vida dedicada a la gloria de Dios. Los laicos, ¿qué podían hacer? Bueno, se podían acercar a Dios a través de ellos. ¿Sí? Y de allí también viene otro principio de la Reforma, porque se recuperó la enseñanza bíblica de la soberanía de Dios sobre todos los aspectos de la vida del creyente, todos los aspectos. No era solamente el asunto religioso, tu vida íntima con Dios, sino también cómo trabajabas, cómo actuabas en tus relaciones, por ejemplo, cuando ibas al mercado, en tu trabajo, en el taller, para qué hacías las cosas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué? Pues porque toda la vida debería ser vivida para la gloria de Dios. Yo he escuchado, ¿verdad? A veces en mi conferencia, al fin que aquí no están los de mi conferencia. Hay pastores que dicen, no, mi vida privada es mi vida. Pastores, hay una mala noticia para ustedes. Ustedes son figuras públicas. Son figuras públicas. Y en cierto sentido, están expuestos a todo. ¿Sí? Son figuras públicas. Algunos, no, es que la casa pastoral de aquí para allá, la iglesia y de aquí para adentro, mi vida privada. Y cierran la puerta, ¿verdad? Y no dejan entrar a los congregantes jamás en la vida, ¿verdad? Y dicen, no, es que es mi vida privada. Hermanos, hermanas, son figuras públicas. Pero todos tenemos derecho, no solamente los pastores y las pastoras, sino todos tenemos el derecho tenemos el derecho de reservación. En otras palabras, nosotros sabemos a quién invitamos a nuestra casa y a quién queremos invitar a nuestra casa, ¿verdad? Yo puedo invitar a mis congregantes, 2, 3, vénganse, vamos a tomar un café, ¿verdad? A veces mi esposa dice, pues voy a invitar a unas hermanas para que vengan a tejer. Invita. Pero nosotros sabemos a quién y hasta dónde. Y eso no se ve, ¿verdad? Porque hay esos pastores que muy celosos, y luego sabemos que no son todo lo ético pastorales que deberían ser. En otras palabras, al igual que lo entendió ese gran músico Juan Sebastián Bach, al realizar nuestras actividades cotidianas en la oficina, en el taller, en el negocio, en el hogar, al viajar, al trabajar, al hacer cualquier otra cosa, siempre deberíamos realizar todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Entonces, estos principios, sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo la gloria de Dios, normaron la fe y la práctica de los cristianos del tiempo de la Reforma. Y yo creo que hoy deberían seguir normando la nuestra. Nuestra norma de fe y práctica, dice el artículo 5, es la Escritura. ¿Sí? No debemos creer nada que no esté contenido en ella o que no se pueda probar por ella. Y deberíamos hacer todo lo que la Escritura nos manda.
en nuestra vida cotidiana. Bueno, pues gracias sean dadas a Dios porque a través del tiempo ha levantado hombres y mujeres que han recuperado la esencia del Evangelio. Esto fue lo que ocurrió en el siglo XVI con Martín Lutero y otros, Melanchthon, Bucer, después Calvino, etcétera, etcétera, ¿sí? Y pues damos gracias a Dios por todos ellos. Que solo Dios sea entonces la gloria. Y yo creo que aquí nos detenemos porque ya estamos llegando al límite del tiempo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Todos un aplauso. Sí. Vamos a pasar a la comida en un momento más. Ya llegó, creo, al edificio. Fueron a bajar a traerla. A las 2 está programada la comida, así es que nos faltan 5 minutos. ¿Sí pasó? Sí, la comida, la misma dinámica. ¿A qué hora se reanudan las conferencias para los que están en línea? La misma dinámica, nos formamos para pasar por nuestro plato. Y a las 3 para irnos a las 6. No menos el aire. Bueno, sí. Esa es la idea. Si quieren, nos vamos 3:30, nos vamos 6:30. Nos vamos a las 3. Nos vamos a las 3 o retomamos a las 3. Ya haremos platicado con el pastor Manuel. Con él no hay problema, tiene esa disposición. Así es que para que nos vayamos a las 6 de